Buenos días, 23 de septiembre, clase de metafísica Dante por Borges, profesor César Juárez. Tienes la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Continuamos entonces con nuestra clase dedicada a la lectura que propone Jorge Luis Borges de Dante, del Dante de la Divina Comedia. Y para resumir muy brevemente lo que hemos expuesto en la clase anterior, recordemos que partía todo eh, nuestro esquema expositivo a partir de un intento de pensar eh, la relación Borges-Dante a partir de un cuestionamiento de la tesis que defiende Silvia Mañavaca, la especialista argentina en filosofía medieval, en un libro titulado Filósofos medievales en la obra de Borges del 2009. ¿Y por qué organizar esto así? Porque, bueno, Silvia Mañavaca sostiene en este libro que es necesario excluir a Dante en su estudio, porque cuando Borges lee al Dante de la Divina Comedia, lo lee como poeta, o casi exclusivamente como poeta. Lo que nosotros habíamos pensado a hacer a partir de nuestro esquema expositivo es intentar una lectura que objete este planteo de Mañavaca, esta tesis de Mañavaca, porque entendemos que es una manera algo reduccionista de entender al poeta y que, bueno, por eso hemos organizado así la cosa. Entonces, tomábamos en un primer momento hacíamos una breve exposición de la tesis de Silvia Mañavaca. Habíamos leído algunos pasajes sobre esta tesis de ella, y entendíamos que para dar los siguientes pasos para esta aproximación al Borges lector de Dante, teníamos que detenernos también en la condición de Borges como ensayista, cosa que Silvia Mañavaca ciertamente no hace en su libro, puesto que sostiene que su formación es filosófica y no en literatura. Entonces, bueno, prescinde de estas cuestiones que desde nuestro punto de vista sí tienen relevancia, porque hay en la forma de ensayo una enorme potencia filosófica, una enorme potencia filosófica. Entonces, para estudiar la figura de Borges ensayista, proponíamos una aproximación a esa condición de Borges como ensayista a partir de estudios críticos de Alberto Giordano, un crítico argentino, a partir de un libro titulado Modos del ensayo de Borges a Piglia, y también a partir de un ensayo titulado Borges ensayista de Daniel Balderston, que en ese caso, bueno, es un investigador norteamericano. Habíamos dicho también, y esto tiene mucha relevancia, que sobre todo Giordano, que es el autor que más seguimos en nuestra exposición, eh, aplica a la ensayística borgiana una teoría del ensayo que proviene de Adorno, de un ensayo titulado El ensayo como forma, concebido entre 1954 y 1958, que a su vez hace pie en un ensayo de Lukács y en aportes de Max Vence. Sintéticamente, ¿cómo se concibe la forma ensayo a partir de Adorno? Se concibe, lo hemos dicho, a partir de una objeción global a las cuatro reglas del discurso del método. Por lo tanto, desde este punto de vista, el ensayista no procederá en su despliegue discursivo a partir de evidencias, no procederá
a partir de un intento de descomponer una realidad compleja en unidades simples, no procederá intentando componer unidades descompuestas previamente, ni tampoco, y menos que menos, haciendo recuentos exhaustivos hacia el final. Esto es de relevancia porque cuando uno lee los 9 ensayos dantescos o ensayos de Borges incluidos en otras Inquisiciones, en Discusión, Historia de la Eternidad, El tamaño de mi esperanza, Inquisiciones, bueno, el libro que ustedes quieran de Borges, uno advierte claramente que desde un punto de vista retórico, Borges procede eh, como un ensayista en sentido eminente. Acá, en los 9 ensayos dantescos, hemos comenzado a ver, sobre todo a partir de los primeros 4 ensayos, que Borges se detiene en detalles y trata de comentar esos detalles, poniendo el acento sobre todo en la potencia de conmoción en términos estéticos que tiene ese detalle para la aproximación a la comedia. Eh, Antes de seguir con los detalles del comentario borgiano, eh, incluidos en el ensayo titulado Dante y los visionarios anglosajones, quisiera que tengamos en cuenta eh, otras consideraciones de Alberto Giordano sobre este Borges ensayista, sobre todo sobre este Borges ensayista de 9 ensayos dantescos. Hemos indicado, y ustedes tienen en el PowerPoint, una precisión respecto de la cronología de los ensayos. Eh, Esto es muy propio del taller de escritura de Borges, ¿no? O sea, tendía a componer sus libros de una manera muy particular y ustedes advierten acá claramente a partir de las fechas de publicación que la mayoría de los ensayos incluidos en 9 ensayos dantescos provienen de la década del 40 y de la década del 50. Son muy pocos los ensayos de 1982 que se suman al conjunto y que van a armar este libro titulado 9 ensayos dantescos. Una cosa que señala Giordano y que nos parece de relevancia acerca de la práctica de Borges como ensayista, sobre todo el Borges ensayista acá, en 9 ensayos dantescos, es lo siguiente. Dice Giordano, Borges no se interesa por la articulación de las grandes secuencias simbólicas, ni por las intrincadas combinaciones de temas y motivos, ni por los abigarrados conjuntos de personajes. Todo esto dada su preocupación, su atención a los detalles, ¿no? En todo caso, si los tiene en cuenta, es solo como contextos de aparición de emergencia de un detalle, pero no para someter el detalle a la ley del contexto, como sugiere, por ejemplo, la hermenéutica más convencional, sino para hacer más sensible la fuerza de irreductibilidad que anima a todo detalle, su poder de desprenderse de lo que lo condiciona. Hemos visto, anticipándonos incluso a- a los detalles del comentario borgiano, que en cada uno de estos ensayos, bueno, lo que despierta la discursividad, lo que abre la discursividad, lo que invita a Borges a pensar, son detalles de los más diversos. Eh, 9 ensayos dantescos, según Alberto Giordano, puede ser considerado como una suerte de nota, dice él, a pie de página, escrita por Borges a partir de una curiosidad muy personal por la comedia. Por un desplazamiento en el que se define la singularidad de su escritura ensayística, Borges apunta desde los márgenes
a lo esencial de la comedia, no a su centro, dice Giordano, sino precisamente a su descentramiento infinito. Hemos dicho que en distintos momentos de los comentarios borgianos a la Divina Comedia se advierte esto, que si bien Borges conoce las lecturas alegóricas del poema de Dante, no establece una relación con esos comentarios de subordinación, o sea, los tiene en cuenta, pero insiste en la lectura a partir de los detalles. Y ¿cómo opera esta selección de detalles que hace Borges de la comedia? Borges selecciona detalles, dice Giordano, no porque esos detalles representen, porque den una versión microscópica de la grandiosidad de la comedia, sino porque en su lectura, en la lectura de estos detalles, se pueden experimentar todas las potencias de conmoción y de goce de las que el poema es capaz. Veíamos hacia el final en nuestra última clase cómo paradójicamente en el canto en el que aparecen Paolo y Francesca, Infierno, canto quinto, hay una descripción de toda una reconstrucción de toda la escena que hace Borges cuando él se dirige a Francesca y Francesca da cuenta de por qué está ella en ese lugar con Paolo. Advertimos, dice Borges, que Dante escucha con una consideración muy especial todo lo que confiesa Francesca. Decíamos que ahí teníamos una conjetura de naturaleza técnica o de naturaleza estética en la que Borges indica que la mayoría de los personajes de Dante, sobre todo los personajes que están en los distintos sitios del infierno, tienen esa necesidad de la confesión. Y hay en Dante una curiosidad muy particular por oír esas confesiones, pero en este caso, o sea, en el caso de Paolo y Francesca, hay una escucha muy particular de esa confesión. Eh, entonces, el recorrido de Borges, según Giordano, va desde los márgenes hacia lo esencial. En ese intento de defender lo que el mismo Borges en el prólogo llama la condición del lector inocente y lo que Giordano llama ética del lector inocente. Hemos dicho también, tomando el otro ítem que habíamos expuesto acerca de la relación Borges-Dante, que es una relación que se sostiene a lo largo de décadas y que tiene la particularidad de que hay dos lenguas en juego en esa relación de Borges con el Dante de la Divina Comedia. Está la lengua de Dante y está el inglés, porque es una traducción literal de Carlyle la que toma Borges para leer la comedia. Leíamos un pasaje de Borges en el que eh, claramente él dice que se ayudaba con la traducción literal de Carlyle hasta que en un momento puede prescindir de esa traducción de Carlyle y sigue ya solo con la lengua de Dante. Pasemos entonces, esto es la diapositiva número 13, eh, a Dante y los visionarios anglosajones. Eh, Acá el comentario eh, es un comentario a partir de distintos pasajes del canto 10 del Paraíso y es el canto
en donde aparece Beda el Venerable. Lo que Borges va a intentar acá es mostrar una suerte de antecedente de lo que encontramos en la Divina Comedia. Entonces, les llama la atención a él como lector la aparición de Beda el Venerable en el Paraíso, en el canto 10. Nos recuerda que Beda el Venerable ha concebido una de las primeras historias de Inglaterra. Es un texto del siglo VIII, y que aunque el libro se titula Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, excede, trasciende, dice Borges, esta historia de Inglaterra lo meramente eclesiástico. Entonces, lo que va a proponer Borges acá es comenzar a pensar analogías entre las visiones de Beda el Venerable, porque en esa historia de Inglaterra, Beda el Venerable registra visiones, y la obra de Dante. Y lo que yo les he seleccionado especialmente es una de esas visiones que se atribuye a Drixtel, que dice lo siguiente. Esto ya es una cita de Beda el Venerable. Quien me guió era de cara resplandeciente y su vestidura fulgía. Fuimos caminando en silencio, creo que hacia el noreste. Dimos en un valle profundo y ancho y de interminable extensión. A la izquierda había fuego, a la derecha remolinos de granizo y de nieve. Las tempestades arrojaban de un lado a otro una muchedumbre de almas en pena, de suerte que los miserables que huían del fuego, que no se apaga, daban en el frío glacial y así infinitamente. Pensé que esas regiones crueles bien pudieran ser el infierno, pero la forma que me precedía me dijo, no estás aún en el infierno. Avanzamos y la oscuridad fue agravándose, y yo no percibía otra cosa que el resplandor de quien me guiaba. Incontables esferas de fuego negro subían de una cima profunda y en ella recaían. Mi guía me abandonó y quedé solo entre las incesantes esferas que estaban llenas de almas. Recordarán ustedes, sobre todo a lo largo del infierno y del purgatorio, todas esas interlocuciones, especialmente sutiles, que tiene Dante con Virgilio, en donde los llama mi guía, mi maestro. Es un alma especialmente amable, la de Virgilio para Dante, y lo va guiando, ¿no? Un hedor subió de la cima, me detuve poseído por el temor y al cabo de un espacio de tiempo que me pareció interminable, oí a mi espalda desolados lamentos y ásperas carcajadas, como si una turba se burlara de enemigos cautivos. Un feliz y feroz tropel de demonios arrastraba al centro de la oscuridad 5 almas hermanas. Una estaba tonsurada como un clérigo, otra era una mujer. Fueron perdiéndose en la hondura. Las lamentaciones humanas se confundieron con las carcajadas demoníacas y en mi oído persistió el informe rumor. Negros espíritus me rodearon surgidos de las profundidades del fuego y me aterraron con sus ojos y con sus llamas, aunque sin atreverse a tocarme. Cercado de enemigos y de tiniebla, no atiné a defenderme. Por el camino vi llegar una estrella que se agrandaba y se acercaba. Los demonios huyeron y vi que la estrella era el ángel. Este dobló por la derecha y nos dirigimos al sur. Salimos de la sombra a la claridad y de la claridad a la luz, y vi después una muralla infinita a lo alto y hacia los lados. No tenía puertas ni ventanas y no entendí por qué,
nos acercábamos a la base y hacia el final. Me declaró después que el Valle del Frío y del Fuego era el purgatorio, la cima, la boca del infierno, la pradera, el sitio de los justos que aguardan el juicio universal y el lugar de la música y de la luz, el reino de los cielos. Y a ti agregó que ahora regresarás a tu cuerpo y habitarás de nuevo entre los hombres. Te digo que si vives con rectitud, tendrás tu lugar en la pradera y después en el cielo, porque si te dejé solo un espacio, fue para preguntar cuál sería tu futuro destino. Duro me pareció volver a este cuerpo, pero no me atreví a decir palabra y me desperté en la tierra. ¿No? Ahí termina el pasaje este, que es un extenso pasaje del cual solo les leí una buena parte, queda todavía un pasaje que hemos omitido, pero para que, sobre todo quienes todavía no han leído este ensayo dantesco, Dante y los visionarios anglosajones, tengan alguna noción de por qué Borges propone estudiar las analogías entre esta visión que relata a partir del personaje de Drixtal Beda el Venerable y lo que vamos advirtiendo a lo largo de la comedia. Un detalle que, que aparece acá y que lo hemos registrado en la diapositiva y que está puesto ahí como un ítem 4, visiones e historia, tiene que ver con el hecho de que Borges destaca que Beda el Venerable escribe una historia de Inglaterra y en esa historia de Inglaterra incluye estas visiones. O sea, hay una concepción de la historia que, por cierto, dista bastante o puede distar bastante de la nuestra en algunos sentidos, ¿no? Eh, y hacia el final de este ensayo dantesco, Dante y los visionarios anglosajones, eh, eh, otro detalle del comentario es que Borges sostiene que la comedia no es el capricho de un individuo. Es decir, Borges concibe que la comedia es una suerte de suma, ¿no? Dante es el autor, Dante está como personaje, pero la historia está de alguna manera contenida, la historia de los seres humanos está contenida en la comedia. Entonces, no es la comedia el capricho de un individuo, sostiene Borges. Eh, Pasemos a la siguiente, Purgatorio 1.13. Acá Borges comienza con la cuestión de la metáfora y propone una conceptualización y dice, como todas las palabras abstractas, la palabra metáfora es una metáfora, ya que vale en griego por traslación. Consta por lo general de dos términos. Momentáneamente, uno se convierte en el otro. Así, los sajones apodaron al mar camino de la ballena o camino del cisne. En el primer ejemplo, la grandeza de la ballena conviene a la grandeza del mar. En el segundo, la pequeñez del cisne contrasta con lo vasto del mar. Nunca sabremos si quienes forjaron esas metáforas advirtieron esas connotaciones. El verso del purgatorio que a él le interesa especialmente es, bueno, el verso 13 del canto 1, el dolce color de oriental zafiro, y lo que hace brevemente es uno de los ensayos más breves, titulado Purgatorio 1.13, es traer a colación otros ejemplos de metáforas que a él le parecen especialmente
delicadas, para contrastar, por ejemplo, esa delicadeza de Dante con lo ruidoso de una metáfora de Góngora que cita aquí. Cita también otra de Byron, en donde hay un artificio análogo. Dice Byron: camina en esplendor como la noche, y sostiene Borges que para aceptar este verso el lector debe imaginar una mujer alta y morena que camina como la noche, que es a su vez una mujer alta y morena, y así hasta el infinito. Dice entonces el verso: camina en esplendor como la noche. Toma también otro verso que trae a colación de la literatura inglesa de Robert Browning, eh, que es, lo incluye Browning, la dedicatoria de un poema dramático dedicado a Elizabeth Barrett, su mujer, que ha muerto, y la imagina mitad ángel y mitad pájaro, y dice Borges, pero el ángel ya es mitad pájaro y se propone así una subdivisión que puede ser interminable. Y finalmente, el último verso que trae a colación al espacio del Purgatorio 1.13 son algo así como resonancias que abre el verso de Dante. Trae un verso de Milton de que dice, la más hermosa de sus hijas, Eva. Repito, la más hermosa de sus hijas, Eva. Y comenta Borges: para la razón el verso es absurdo, para la imaginación tal vez no lo sea. Este ensayo, que es uno de los más breves, eh, parece no encerrar mayor interés. Sin embargo, los encuentro acá, quiero leerles. Eh, Hay un comentario que hace Rolando Costa Picasso, es quien sucedió a Borges en la cátedra de literatura inglesa y norteamericana eh, en, en la UBA. Eh, Y dice lo siguiente Costa Picasso en esta edición anotada respecto de Purgatorio 1.13. Este ensayo, bueno, se publica originalmente en el 82. La referencia es a la bella línea dulce color de Oriental Zafiro. Borges ha citado ya en Siete Noches ese pasaje y escribe. Hay un verso que está siempre en mi memoria, es aquel del primer canto del Purgatorio, que se refiere a esa mañana increíble en la montaña del Purgatorio, en el Polo Sur. Dante, que ha salido de la sociedad de la tristeza y el horror del infierno, dice: dolce color de oriental zafiro. El verso impone esa lentitud a la voz. Hay que decir oriental. Dulce color de oriental zafiro que se fundía en el sereno aspecto del aire puro en la primera esfera. Quisiera demorarme sobre el curioso mecanismo de este verso, salvo que la palabra mecanismo es demasiado dura para lo que quiero decir. Dante describe el cielo oriental, describe la aurora y compara el color de la aurora con el del zafiro, y lo compara con un zafiro que se llama zafiro oriental, zafiro de oriente. En dolce color de oriental zafiro hay un juego de espejos, ya que el oriente se explica por el color del zafiro, y ese zafiro es un zafiro oriental, es decir, un zafiro cargado de la riqueza de las palabras orientales. Está lleno, digamos, de las mil y una noches
que Dante no conoció, pero que sin embargo ahí están. Bueno, esto para destacar los detalles del comentario de este ensayo de Purgatorio 1.13. Pasemos entonces al siguiente, es la diapositiva número 15, el Simur y el águila. Este es un ensayo de 1948 y aquí explícitamente Borges comienza diciendo que establece un punto de vista literario, ¿no? De hecho, el ensayo comienza diciendo literariamente qué podrá rendir la noción de un ser compuesto de otros seres, porque se intenta acá una comparación entre la figura del águila y la figura del simur. Dice Borges, la noción abstracta de un ser compuesto de otros seres no parece pronosticar nada bueno. Sin embargo, a ella corresponden de increíble manera una de las figuras más memorables de la literatura occidental y otra de la oriental. Describir esas prodigiosas ficciones es el fin de esta nota. Una fue concebida en Italia, que es la de Dante, por supuesto, y la otra en Nishapur. Entonces, lo que hace Borges acá es esa comparación, ¿no?, entre la figura del Simur, de Farid al-Din-Atar, y la figura del águila. Y aparece de alguna manera en la argumentación de Borges aquí, en el ensayo titulado El Simur y el águila, al menos esbozado, el argumento de que el Simur de Farid al-Din-Atar es una suerte de antecedente del águila de Dante, ¿no? Recuerdan lo que hemos dicho cuando tomábamos lo de Beda el Venerable, respecto de lo que contiene un texto literario. La comedia, decía Borges, no es el capricho de Dante, sino que Dante es el autor, Dante está en la comedia, pero la historia, los hombres eh, le pertenecen de alguna manera a la comedia. Entonces propone la comparación entre las dos figuras, y dice Borges en su ensayo, la disparidad entre el águila y el simur no es menos evidente que el paraíso. El águila no es más que inverosímil, el simur imposible. Los individuos que componen el águila no se pierden en ella. David hace de pupila del ojo, Trajano, Ezequías y Constantino de cejas. Los pájaros que miran el simur son también el simur. El águila es un símbolo momentáneo, como antes lo fueron las letras, y quienes lo dibujan no dejan de ser quienes son. El ubicuo simur es inextricable. Detrás del águila está el Dios personal de Israel y de Roma. Detrás del mágico simur está el panteísmo. Una última observación que hace Borges. En la parábola del simur es notorio el poder imaginativo. Menos enfática, pero no menos real, es su economía o rigor. Los peregrinos buscan una meta ignorada. Esa meta, que solo conocemos al fin, tiene la obligación de maravillar y no ser o parecer una añadidura. El autor desata la dificultad con elegancia clásica. Diestramente, los buscadores son lo que buscan. Repito, diestramente los buscadores son lo que buscan. No de otra suerte, David es el oculto protagonista de la historia que le cuenta Natán
no de otra suerte, de Quincy ha conjeturado que el hombre Edipo, no el hombre en general, es la profunda solución al enigma de la esfinge tebana. Entonces, de ahí que en esta diapositiva que les propongo, destaque esto último que se señala acá. Los buscadores son los que buscan, porque mientras armaba todo esto y pensaba o trataba de pensar las cuestiones en juego, eh, me decía a mí mismo, bueno, así como Giordano sostiene que el ensayo en Borges tiene que ver con levantar la cabeza del texto para ver o para considerar en qué nos hace pensar el detalle. Nosotros podríamos aplicar una estrategia análoga y tratar de pensar a partir de los detalles que Borges va recogiendo, ¿no? Porque esta relación de Borges con la filosofía, de Borges con la teología, es una relación sumamente particular. Silvia Mañavaca, por ejemplo, hace unos distingos respecto de esta cuestión y dice que podemos reconocer una filosofía que es la manera más convencional de acercarse a la filosofía o de estudiar filosofía, filosofía de Heidegger, filosofía de Aristóteles, filosofía de Platón, filosofía de Wittgenstein, etc. Hay una filosofía sostiene ella, y ahí tendríamos el caso de Borges, es decir, un escritor que toma cuestiones filosóficas y trabaja las resonancias filosóficas que acoge, y finalmente el tercer distingo que hace es una filosofía en donde tendríamos a la figura paradigmática del historiador de la filosofía. Para Silvia Mañavaca, ella es sobre todo una historiadora de la filosofía medieval y una comentadora de textos medievales. Cuando se comenta un texto filosófico, cuando se trata de historiar la filosofía, estamos en esa modalidad, filosofía y hay una dimensión filosófica ahí, contrariamente a lo que sostienen otros autores, para los cuales la historia de la filosofía no es filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque creo que cuando leemos los 9 ensayos dantescos, conviene hacer un ejercicio análogo al que, según Giordano, hace el mismo Borges, es decir, tratar de ver cuáles son los detalles que Borges toma y que tienen o pueden tener una connotación filosófica, ¿no? Entonces, los buscadores son lo que buscan. Pasemos al siguiente, ya el penúltimo, encuentro en sueño. Ahí estamos en el paraíso de Borges, se César, vale. Sí, un comentario al Simur y el águila. sí, sí. Hay un paralelo, yo les acabo de mandar 3 videos de YouTube sobre Borges y Dante, y hay uno que compara Borges y el Aleph. Aquí, en el texto del Simurg y el águila, dice, en el Simurg están los 30 pájaros y en cada pájaro el Simurg. También Plotino, Eneadas V, 8:4, declara una extensión paradisíaca del principio de identidad. Todo en el cielo inteligible está en todas partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol. La cuestión de
extensión paradisíaca del principio de identidad. Está todo en todos. Y lo cita también, no por casualidad, a la mónada, a la monadología de Leibniz. Me parece un núcleo fundamental y metafísico de este texto, del Simurgh y el Águila. Eso era nomás. Claro, por supuesto, porque eh, hay resonancias, yo coincido también con Silvia Mañavaca en ese sentido, en distintos textos borgianos del neoplatonismo. Ustedes saben que hay en la bibliografía crítica sobre Borges al menos dos lecturas que, aunque al menos una de ellas no se quiera filosófica, termina siendo una lectura filosófica que es la de Jaime Rest, y que lee o trata de leer en Borges el nominalismo, ¿no? Y otra, la de Juan Nuño, que sí se quiere una lectura filosófica en la que cree advertir en Borges a un platónico así sin más. Eh, bueno, Silvia Mañavaca toma distancia de las dos posiciones, toma distancia de la lectura de Jaime Rest, porque según ella, Jaime Rest finalmente está hablando más del Borges de carne y hueso que del Borges autor. Esto para mí es cuestionable, pero bueno, eso sostiene ella. Y sostiene que, bueno, lo de Nuño también es excesivo. Y en ese contexto desliza la tesis propia según la cual hay resonancias neoplatónicas a lo largo de toda la obra de Borges. Y lo que eh, las tesis que ella toma, las tesis neoplatónicas, que esquematiza y que las trata de leer y de leer las resonancias de estas tesis en distintos textos, bueno, tienen que ver, en primer lugar, con la tesis que se enuncia así como la preeminencia de lo universal sobre lo particular, la tesis según la cual lo dado es parte de eh, un proceso, es una proceso. Eh, la tercera es la tesis según la cual Dios es al mismo tiempo todo y nada, dice Mañavaca sintetizando las tesis. La cuarta tesis, según la cual el universo tiene una legalidad y hay una suerte de deber eh, en el hombre de dar cuenta de esas leyes que rigen el universo. Y finalmente, la última tesis neoplatónica, en la cual ella encuentra resonancias, es la tesis que escinde eh, tiempo y eternidad. Y efectivamente, Plotino, que aparece acá como lo ha destacado el profesor, eh, está explícitamente e implícitamente en distintos borgianos. Entonces, esto también nos permite volver a esta cuestión de cómo leer la relación entre Borges y la filosofía. No a partir de el modo más convencional, buscamos una tesis y buscamos los argumentos a favor de esa tesis. No, hay más bien una dispersión argumentativa. Por eso, esto que estamos exponiendo aquí está organizado a partir de un intento de registro de los detalles que van apareciendo sucesivamente. No sostenemos que hay en cada ensayo una única tesis con distintos argumentos subsidiarios, articulados de manera sistemática, porque no hay eso. Se trata más bien de una argumentación tópica y entonces de ahí la necesidad de detenerse en los detalles. Esto que señalábamos respecto de Plotino, Ok. ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores son lo que buscan, ¿no? ， y esto los buscadores
Sí, complementariamente a eso, sigue el texto del Simurg, dice, el ubicuo Simurg es inextricable. Detrás del águila está el Dios personal de Israel y de Roma. Detrás del mágico Simurg está el panteísmo. Hay otra medievalista bonaerense que junta a varios discípulos doctorandos y que escribe, publica este libro, Todo y Nada de Todo, que son selección de textos del neoplatonismo latino medieval, que están permeando siempre las citas eruditas que deja pasar Borges, porque aquí están Mario Victorino, San Agustín, Escoto Eriúgena, Boecio, Meister Eckhart, Nicolás de Cusa, y Borges es una enciclopedia británica filosófica cabalgante y andante, que los textos no tienen son cualquier cosa menos inocentes y están cargados de metafísica. Por eso él dice que la metafísica es una rama de la literatura fantástica y eso lo pone de muy buen humor a Borges y no tan buen humor a los profesores almidonados de metafísica. Bien, avancemos nomás. Entonces, en la diapositiva 16, estamos con el penúltimo encuentro en el sueño de 1948, y Borges, bueno, comienza con una reconstrucción de la escena. Superados los círculos del infierno y las arduas terrazas del purgatorio, Dante, en el paraíso terrenal, ve por fin a Beatriz. Ozanam conjetura que la escena, ciertamente una de las más asombrosas que la literatura ha alcanzado, es el núcleo primitivo de la comedia. Dice Borges, mi propósito es referirla, resumir lo que dicen los escoliastas y presentar alguna observación quizá nueva de índole psicológica. Repito, quizá nueva de índole psicológica. Y comienza la reconstrucción. La mañana del 13 de abril del año 1300, en el día penúltimo de su viaje, Dante, cumplidos sus trabajos, entra en el paraíso terrenal que corona la cumbre del purgatorio. Ha visto el fuego temporal y el eterno. Ha atravesado un muro de fuego. Su albedrío es libre y es recto. Virgilio lo ha mitrado y coronado sobre sí mismo. Por los senderos del antiguo jardín llega un río más puro que ninguno, aunque los árboles no dejan que lo ilumine ni la luna ni el sol. Corre por el aire una música y en la otra margen se adelanta una procesión misteriosa. 24 ancianos vestidos de ropas blancas y 4 alrededor, tachonadas de ojos abiertos, preceden un carro triunfal tirado por un grifo. A la derecha bailan 3 mujeres, de las que una es tan roja que apenas la veríamos en el fuego. A la izquierda, 4 de púrpura, de las que una tiene 3 ojos. El carro se detiene y una mujer delgada aparece. Su traje es del color de una llama viva, no por la vista, sino por el estupor de su espíritu y por el temor de su sangre. Dante comprende que es Beatriz. En el umbral de la gloria siente el amor que tantas veces lo había traspasado en Florencia. Busca el amparo de Virgilio, un niño azorado que por supuesto lo había acompañado durante mucho tiempo, pero Virgilio ya no está eh, junto a él, ¿no? Entonces, por eso ponemos ahí en la diapositiva este procedimiento de reconstruir la escena. Fíjense cómo procede en el espacio del ensayo. Eh, Procede, diríamos, narrativamente, se reconstruye a través de la prosa lo que Dante narra poéticamente. Por supuesto que en esta prosa también de Borges, una prosa de enorme madurez, hay distintas dimensiones líricas muy, muy logradas, pero bueno, es un texto en prosa. Entonces Borges procede de esa manera, reconstruye la escena con el propósito de eh,
indicar, de destacar, dice él, una observación de índole psicológica, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en este momento de la comedia? Bueno, Beatriz se muestra especialmente severa con él, eh, y destaca que, bueno, cómo es que alguien como él puede, o sea, como Dante ha podido acceder hasta esa instancia. Eh, entonces, busca el amparo de Virgilio como mencionado, pero Virgilio ya no está junto a él. Beatriz lo llama por su nombre imperioso, que no debe llorar la desaparición de Virgilio, sino sus propias culpas. Comienza a insinuarse entonces esa severidad de Beatriz. Con ironía le pregunta cómo ha condescendido a pisar un sitio donde el hombre es feliz. El aire se ha poblado de ángeles. Beatriz les enumera implacable los extravíos de Dante. Dice que en vano ella lo buscaba en los sueños, pues él tan abajo cayó en la selva oscura que no hubo otra manera de salvación que mostrarle los réprobos. Dante baja los ojos abochornado y balbucea y llora. Los seres fabulosos escuchan. Beatriz lo obliga a confesarse públicamente. Tal es, recuerden lo que decíamos, en otras instancias de la comedia es Dante el que va pidiendo la confesión de distintas almas, va pidiendo que se identifiquen, y en este momento es Beatriz la que le pide a él que se confiese públicamente. Dice Borges, bueno, tal es en mala prosa española la lastimada escena del primer encuentro con Beatriz en el paraíso. Eh, eh, Borges se permite acá, y Giordano entiende que esto tiene que ver con su relación no supersticiosa con la tradición de comentadores, se detiene acá y le llama la atención toda esta que acompaña a Beatriz. Bueno, le parece que no tiene la belleza que tal vez el mismo Dante querido que tuviera la escena, ¿no? Entonces, esa procesión que literariamente funciona para Borges como una suerte de anomalía, dice Giordano, puede ver la anomalía porque no tiene una relación supersticiosa con la tradición de los comentadores. Si tuviera una relación supersticiosa con esa tradición, quizás sería incapaz de ver la anomalía, ¿no? Entonces, la anomalía de la procesión, que tiene cierta fealdad, y al mismo tiempo la severidad de Beatriz. Anomalía, por supuesto, es un término que utiliza el mismo Borges, ¿no? Dice Borges, todos los comentadores han destacado la severidad de Beatriz, algunos la fealdad de ciertos emblemas. Ambas anomalías, sostiene Borges, derivan de un origen común. ¿Y cuál es el origen común de la severidad de Beatriz y de la fealdad de los emblemas? Y tenemos acá un pasaje que creo que es memorable. Dice Borges, enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible. Que Dante profesó por Beatriz una adoración idolátrica es una verdad que no cabe contradecir. Que ella una vez se burló de él y otra lo desairó son hechos que registra la Vita Nuova. Hay quien mantiene que esos hechos son imágenes de otros. Ello, de ser así, reforzaría aún más nuestra certidumbre de un amor desdichado y supersticioso. Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre Beatriz, jugó con la ficción de encontrarla para mitigar su tristeza. Yo tengo para mí que edificó la triple lectura de su poema para intercalar ese encuentro. Le ocurrió entonces lo que suele ocurrir en los sueños.
manchándolo de tristes estorbos. Tal fue el caso de Dante. Estorbos, por ejemplo, el estorbo puede ser, los estorbos pueden tener que ver con esos detalles de la procesión, ¿no? Tal fue el caso de Dante. Negado para siempre por Beatriz, soñó con Beatriz, pero la soñó severísima, pero la soñó inaccesible, pero la soñó en un carro tirado por un león que era un pájaro, que era todo pájaro o todo león, cuando los ojos de Beatriz lo esperaban. Tales hechos pueden prefigurar una pesadilla. Esta se fija y se dilata en el otro canto, en el 32. Beatriz desaparece. Un águila, una zorra y un dragón atacan el carro. Las ruedas y el timón se cubren de plumas. El carro entonces echa 7 cabezas, un gigante y una ramera usurpan el lugar de Beatriz. Infinitamente existió Beatriz para Dante. Dante muy poco, tal vez nada para Beatriz. Todos nosotros propendemos por piedad, por veneración, a olvidar esa lastimosa discordia inolvidable para Dante. Leo y releo los azares de su ilusorio encuentro y pienso en 2 amantes que el Alighieri soñó en el huracán del segundo círculo y que son emblemas oscuros, aunque él no lo entendiera o no lo quisiera, de esa dicha que no logró. Pienso en Francesca y en Paolo, unidos para siempre en su infierno, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Para un segundo antes de pasar Sí, sí, sí. al mismo texto, hay una hermosa ejemplificación de la alegorización de Dante y la utilización de la alegoría por parte de Borges. Nos dice: figura por figura descifran los comentadores la escena. Los 24 ancianos preliminares del Apocalipsis son los 24 libros del Viejo Testamento, según el prólogo Galeatus de San Jerónimo. Los animales con 6 alas son los evangelistas o los evangelios. Las 6 alas son las 6 leyes o la difusión de la doctrina en las 6 direcciones del espacio. El carro es la Iglesia Universal. Las 2 ruedas son los 2 testamentos, o la vida activa y la contemplativa, o Santo Domingo y San Francisco, o la justicia y la piedad. El grifo, león y águila, es Cristo, por la unión hipostática del Verbo con la naturaleza humana. Didrón, un erudito, mantiene que es el Papa, que como pontífice va hasta el trono de Dios a recibir sus órdenes y como león o rey anda por la tierra con fortaleza y vigor. Y termina el párrafo diciendo: las mujeres que danzan a la derecha son las virtudes teologales, las que danzan a la izquierda, las cardinales. La mujer dotada de 3 ojos es la prudencia, que ve lo pasado, lo presente y lo porvenir. Surge Beatriz y desaparece Virgilio, porque Virgilio es la razón y Beatriz es la fe. También, según Vitali, otro dantesco culto, a la cultura clásica sucede la cultura cristiana. Es un hermoso ejemplo de la alegorización en Dante y en Borges comentando a Dante. Y también una muestra del conocimiento que tenía de esas lecturas alegóricas y muy a cuento respecto de esto que señalaba Giordano en relación con cómo va intentando constituir los sentidos el mismo Borges, ¿no? Él destaca, por ejemplo, y lo hemos visto tanto en el pasaje que ha leído el profesor como en el que les he leído yo, la cantidad de figuras o de sintagmas vinculados con el oxímoron, que es una figura retórica de naturaleza semántica en donde lo que se intenta es algo así como una
conjunción de sentidos que están en contradicción, de sentidos opuestos. Entonces, uno podría hacer un registro muy detallado de cómo van apareciendo todas esas instancias, y Giordano propone dos lecturas de la figura del oxímoron, sobre todo teniendo en cuenta este ensayo dantesco, ¿no? El encuentro en un sueño de 1948. Dice él que hay al menos dos versiones. La primera versión del oxímoron es la retórica, esta que yo les acabo de enunciar brevemente. Y esta versión contribuye a cimentar la imagen de Borges como un autor fascinado por los esquemas binarios, las estructuras simétricas, la coincidencia de los opuestos. Pero hay otra versión del oxímoron que Giordano entiende que no tendríamos que omitir, eh, y atiende menos a la presencia antagónica, dice Giordano, de los términos, que al intervalo que los une y los separa. Miren qué interesante esto, ¿no? Porque eh, quizá podemos concebir sin demasiada dificultad esto, de tratar de conjugar lo que parece no poder conjugarse, ¿no? Eh, o sea, podemos hacernos una representación, podemos leer representaciones literarias o vincularnos con representaciones literarias en donde esto se intente. Pero dice Giordano, eh, prestemos atención a eso, pero prestemos atención también a el intervalo, es decir, a cosas que puede articular una cosa con la otra, al intervalo que separa, al intersticio que une separando, que aproxima manteniendo a distancia y que es la fuente inagotable de la tensión semántica. Borges escribe, por ejemplo, intolerable actitud para referirse a la impresión que sufría Dante cuando se creía atravesado por la mirada de su amada. Y esta reunión de afectos inaproximables, intolerable beatitud, es seguramente justa de hacer aparecer en su lectura de los versos más patéticos que la literatura ha alcanzado el secreto del desgarramiento amoroso del poeta, ¿no? Bueno, esto ya que también lo tuviéramos en cuenta, sobre todo si es que ustedes luego intentan una, una relectura, luego de haber hecho una primera lectura, una relectura de esto, porque, como decía el profesor, ¿no? Borges trabaja con mucho cuidado, es una suerte de cantera de resonancias filosóficas, teológicas, y en una frase podemos encontrar esas resonancias. Pasemos entonces finalmente al ensayo, la diapositiva 17, el ensayo titulado La última sonrisa de Beatriz. En donde claramente al comienzo, así como en el ensayo anterior, perdón, así como en el Simur y el Águila, decíamos, Borges comienza diciendo literariamente, se plantea un problema técnico, acá comienza La última sonrisa de Beatriz, explicitando que su tarea es la de comentar. Mi propósito es comentar los versos, estos son los que él considera los más patéticos que la literatura ha alcanzado. Vuelve sobre esta tesis que aparece en el encuentro en un sueño. Borges construye la comedia para propiciar el encuentro con Beatriz. Dice Borges, yo diría más, yo sospecho que Dante edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Otro detalle del comentario borgiano
en este último ensayo es a partir de Chesterton, que un desdichado se imagine la dicha, nada tiene de singular, dice Borges. Todos nosotros cada día lo hacemos. Dante lo hace como nosotros, pero algo siempre nos deja entrever el horror que ocultan esas venturosas ficciones. En una poesía de Chesterton se habla de pesadillas del deleite. Ese oxímoron más o menos define el citado terceto del paraíso que a él le interesa especialmente en este ensayo. Y hacia el final, reconsideremos la escena. Dante con Beatriz a su lado está en el Empirio. Sobre ellos se aboveda inconmensurable la rosa de los júbilos. La rosa está lejana, pero las formas que la pueblan son nítidas. Esa contradicción, aunque justificada por el poeta, constituye tal vez el primer indicio de una discordia íntima. Beatriz, de pronto, ya no está junto a él. Un anciano ha tomado su lugar. Dante apenas acierta a preguntar dónde está Beatriz. El anciano le muestra uno de los círculos de la altísima rosa. Ahí, aureada, está Beatriz. Beatriz, cuya mirada solía colmarlo de intolerable beatitud. Beatriz, que solía vestirse de rojo. Beatriz, en la que había pensado tanto que le asombró considerar que unos peregrinos que vio una mañana en Florencia jamás habían oído hablar de ella. Beatriz, que una vez le negó el saludo. Beatriz, que murió a los 24 años. Beatriz de Folco Portinari, que se casó con Barney. Dante la divisa en lo alto. El claro firmamento no está más lejos del fondo íntimo del mar que ella de él. Dante le reza como a Dios, pero también como a una mujer anhelada. Beatriz, entonces, finalmente, el último detalle que destacamos y que le interesa a Borges en este comentario, Beatriz lo mira un instante y sonríe para luego volverse a la eterna fuente de luz. Retengamos un hecho incontrovertible, dice Borges, un solo hecho humildísimo. La escena ha sido imaginada por Dante. Para nosotros es muy real, para él lo fue menos. Ausente para siempre de Beatriz, solo y quizá humillado, imaginó la escena que estaba con ella. Desdichadamente para él, para los siglos que lo leerían, la conciencia de que el encuentro era imaginario deformó la visión. De ahí las circunstancias atroces, tanto más infernales, claro está, por ocurrir en el Empirio. La desaparición de Beatriz, el anciano que toma su lugar, su brusca elevación a la rosa, la fugacidad de la sonrisa y de la mirada, el desvío eterno del rostro. Bueno, esto respecto a la última sonrisa de Beatriz. Hacia el final, ya lo habíamos anticipado, hacia un pensar analógico, es lo que hemos intentado ir mostrando de a poco a partir de los hilos que se iban abriendo a partir del comentario. Esto, filosofía de, en y con, que es de Mañavaca, el distingo de Mañavaca. Borges, desde el punto de vista de ella, estaría sobre todo en la categoría de la filosofía en. Y la pregunta que podríamos hacernos es si leer a Dante desde lo estético es no leerlo filosóficamente y teológicamente. Nosotros entendemos que leer a Dante desde lo estético es también leerlo filosóficamente, es también leerlo teológicamente, ¿no? Así que bueno, esto hasta aquí, profesor, es lo que he preparado. Muy bien, muchísimas gracias. Comentario sobre lo último, de la última sonrisa de Beatriz. En el libro voluminoso, enjundioso de Dante y la filosofía de Etienne Gilson, aparecen
varios nombres de Beatriz, y uno es el número 9 y otro es la sonrisa de Beatriz, etc. Aquí, en este texto que acaba de glosar extraordinariamente bien César, nos dice, nos cita a un autor, Ozanam, que escribe un libro en francés, Dante y la filosofía católica, a fines del siglo XIX, y dice, Ozanam piensa que la apoteosis de Beatriz fue el tema primitivo de la comedia. Guido Vitali se pregunta si a Dante, al crear su paraíso, no le movió ante todo el propósito de fundar un reino para su dama, un famoso lugar de la Vita Nuova, espero decir de ella lo que de mujer alguna se ha dicho, justifica o permite esa conjetura. Yo iría más lejos, dice Borges. Yo sospecho, esta es la frase central de Borges, yo sospecho que Dante edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Bueno, ya hemos dicho, el tema que mueve al cielo, las estrellas y a Dante es el amor. Amor es otro nombre de Beatriz. Bien, con esto está súper cumplido lo que cuesta ensayos dantescos. Hay 2 conferencias que les he mandado ahí a la página de Metafísica de Borges sobre la Divina Comedia y sobre Dante, etc. Les doy como perspectiva metodológica. No sé hasta dónde vamos a poder desplegar ese ambicioso programa. Lo estamos haciendo sin prisa y sin pausa, a buen ritmo, pero recién estamos con el primero de los autores monográficos. Del segundo veremos menos clases, porque ahora nos quedan un par de clases más o 3 para ver la versión del poeta terrenal de Erich Auerbach, Dante como poeta del mundo terrenal, y después pasaremos en una clase probablemente o 1 y media a Eckhart, y después nos consagraremos en 4 o 5 clases a Nicolás de Cusa, y después nos quedan los otros 2 renacentistas que son Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola. Si llegáramos a hacer hasta la última clase los 5 autores, ustedes tendrán que, para aprobarla la materia, 3 modalidades, les decimos siempre, como promocionada, como regular o como libre. En cualquiera de esas 3 tienen una tarea análoga. En la parte escrita, ya se le dirá a las preceptivas metodológicas de cómo redactar la monografía, tocarán por lo menos 2 o 3, le damos el margen de libertad, 2 o 3 de los autores que hayamos visto. Si hemos visto 4, 2 o 3. Si hemos visto 5, 2 o 3. Pues Dante, Cusa, Écaro, quien fuese. Así que eso es como para que vayan registrando. Todas las largas clases de la introducción no van, pero sí van acompañando lo que vamos viendo ahora, de las metafísicas helenístico-cristianas. Hoy, al pasar, César mencionó una de las partes uno de los sintagmas del título de la materia, que es yo y Dios somos uno, es lo de Eckhart, y la coincidencia de los opuestos es lo de Nicolás de Cusa. Y hoy, aquí, a raíz del oxímoron, a raíz de todas estas cuestiones de los ensayos dantescos, apareció también la coincidencia opositor. Bueno, no sé, queda abierto para los comentarios, preguntas. Sí, luego quería hacer un par de comentarios consulta, porque vos estás diciendo que es como el primer autor, Dante, monográfico, y nosotros veníamos viendo, mejor dicho, vos venías dando, digamos, una extensa introducción como marco filosófico, de Jäger, de La ola es el mar, después hemos visto la física cuántica, después los teólogos, los fisiólogos, todo eso puede entrar en los trabajos monográficos o únicamente se va a centrar en los autores estos ya concretos, me refiero a Dante, a Eckhart, etcétera.
Las partes de las larguísimas introducciones de los programas tienen como misión que tácitamente sí o sí entran en los temas monográficos. O sea, Bien, puedo hacer Dante sin ver cuánto de lo que aquí está diciendo. Por ejemplo, está diciendo Virgilio es la razón y Beatriz es la fe. Entonces, la cuestión de razón y fe está diciendo que hay un aparato ético, que es ético teológico, virtudes teologales son 3, virtudes cardinales son 4, que son las morales. Entonces, todo eso que está implícito, no hemos visto en detalle para nada, y es fundamental, se los he mencionado, el convite, que es la suma filosófica del Dante. O sea, ustedes tienen la apertura total y creativa, convocatoria a la creatividad de ustedes de que pueden articular en uno o en dos o en 3 autores lo que hemos visto en De Atenas a Jerusalén ida y vuelta, la teología de los primeros filósofos griegos, cuando aquí buena parte de lo que estaba comentando César tiene que ver con la influencia del neoplatonismo. No hay Eckhart sin neoplatonismo, no hay Cusa sin neoplatonismo. Cuando se nos dice selección de textos del neoplatonismo latino medieval, ponen Juan Escoto Eriúgena. Antes de eso, Dionisio Areopagita. De todos esos autores, en otra materia que damos fuera de la facultad, que se llama Ejercicio de Mística Cristiana, tenemos varias clases sobre eso. Meister Eckhart, que hay como 10, 12 clases ya dadas ahí que están colgadas en la página web, pero Thierry de Chartres no lo hemos visto nunca. Está Juan Escoto Eriúgena, que no lo hemos visto y que es fundamental. Mario Victorino, Agustín de Hipona, Boecio. Para ver Eckhart hay un tratado sobre la consolación que está haciendo pie en Boecio. O sea, nada de lo que hemos visto es desaprovechado ni desaprovechable. Pero lo que sí hay que focalizar como corpus material del emprendimiento monográfico para la monografía de promoción, pero monográfico también para el examen libre, que tendrán media hora, 1 hora para escribir sobre uno de los temas monográficos, o 2 si quieren, y monográfico para el examen oral. En el examen oral, el alumno se dice, uno le dice, bueno, ponga tal autor, usa tal autor, Eckhart, y hacen el esquema de presentación, que lo han bien, no, más que nada va por una cuestión de índole metodológica para poder explicarle, porque la asistencia que vamos teniendo acá, digamos, online, virtual, es poca, son 1 o 2 alumnos que vienen, pero seguramente van siguiendo las grabaciones, o pueden en todo caso seguir las grabaciones. Según las pautas de la facultad, se puede relajar un poco la exigencia del 75% de trabajos prácticos aprobados a 50%. Esto todo siempre queda a criterio de la cátedra. Entonces, pensando en términos metodológicos para informarle a los estudiantes y capaz que escribo algo yo en el blog para que quede claro para todas las condiciones de regularidad y aprobación de la materia, eso es lo que te quería consultar. Van presentando trabajos prácticos, es lo único que se hizo hasta el momento. Eh, Estaría faltando, ¿decidimos o no hacer un parcial como solíamos hacer o directamente mandamos a una monografía que funcione como parcial o una monografía que funcione para la promoción? ¿Qué opinas vos? ¿Cómo lo deberíamos encarar al asunto? Bueno, de lo primero, de la cuestión del 50 o el 75, yo lo dejo a tu total saber, leal saber y entender. Decidilo vos como quieras. De los parciales, lo mismo. La monografía sí es una cosa particular porque venimos usando desde siempre y no veo por qué no lo podamos usar este año, la monografía in extenso como una llave de la promocionalidad. Lo que Bien. puedes poner en lugar de parcial y en lugar de práctica, mini monografías sobre los temas monográficos. Entonces, que hagan una mini monografía
de Dante o una mini monografía de Kuhn o de Eckhart. Bien, ya, bueno, lo voy a pensar y te lo escribo antes de publicar. Bueno, pero ¿Ah? con todo gusto, meta. Otra cosa, Lalo, Sí. ¿cómo es el tema con Meister Eckhart? ¿Vos vas a dar una clase y vamos a tomar las otras que vos tenés de las otras materias para que yo lo cuelgue, digamos, en el blog? ¿O Sí, cómo lo le habías voy a pensado? le voy a pedir a César, que está más familiarizado, que él las mande te las mande a vos, Perfecto. pero yo voy a dar una clase por lo menos integrativa y específica que no están en las clases que he dado, que ya no sé cuántas son, pero son como 10 o 12 que do de Eckhart, son un montón. Bien. Y además ustedes pueden intervenir haciendo, cuando yo dé la clase, quizás puedan pedir que sean dos en vez de una sola, con las preguntas, dudas, críticas que les suscite de ese material que le mandamos. Bueno, perfecto. Bueno, eso por mi parte son esas consultas Bueno, ahí. César, decía algo. alguien había hecho una pregunta por ahí. Ah, no, no era César, sino Luca. Lucas. Sí, yo creo, profe, que estaría bueno como tema central poder elegir los físicos cuánticos. A muchos nos gustó el tema. Ajá. Bueno, es que los físicos cuánticos dicen la mística, y la mística dice lo que está haciendo Dante, lo que está haciendo Meister Eckhart, lo que está haciendo Nicolás de Cusa. Así que sí pueden integrar lo de los físicos cuánticos con los temas monográficos. Eso he preguntado de algún modo propio Fabián. Las cosas que se dieron entran perfectamente, pero no hay que olvidar que distinguir los conceptos fundamentales y las incursiones introductorias de los temas monográficos. Sí o sí tiene que ser con la incorporación de cuántica, mística, metafísica de la materia, sí o sí tiene que ser aplicado y aplicable a la cuestión monográfica. Una, dos o tres. Ya, discutiremos con ustedes y acordaremos la extensión, porque ahora pidiéndoles este esfuerzo mayor, que les va a resultar más fructífero y satisfactorio a ustedes mismos, si les decimos que hagan una monografía de dos autores, quizás 14 Carilla A4 Arial 12 a simple espacio es poco, y pidamos una monografía un poco más extensa, de 20 páginas, lo veremos. Eso implica también una especie de disciplina para ir viendo cómo se manejan las cosas. De todas maneras, Lalo, ahí estuve viendo muy rápidamente lo que nos falta del programa y el ritmo que venimos llevando. Como nunca estamos yendo, como no hay paro, como no Sí. hay nada, estamos llevando un ritmo bastante acelerado. No sé si llegaremos a terminar todo el programa, pero creo que va a ser la primera vez en muchos años que avancemos más allá del 50 o 60% del programa. Te cuento. Estoy totalmente de acuerdo con vos y gozosamente de acuerdo con vos. Día Bueno. de profesor, día de duelo porque se muere, hay clase lo mismo. Es el año para mí más fructífero, bendito coronavirus. Bueno, Estoy haciendo listo. una broma, pero estamos avanzando y yo creo que si seguimos a este ritmo, no veremos los 5, pero por lo menos 4. Yo quisiera por lo menos uno de los renacentistas, Ficino o mejor quizá Pico de la Mirandola, verlo. Aparte de Eckhart y de Cusa, al que sí le tenemos que dedicar mucho a Cusa. Y Fabián puede ir preparando porque me has dicho que... Sí, sí, después por privado te voy a pedir que me aconsejes el material para la Bueno, clase. cómo no, con todo gusto. Quedamos así. Bueno, listo entonces. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César. De nada, hasta luego.